En la fiesta de cumpleaños de su hija, doña Teresa notó extrañada que su yerno desaparecía cada vez que sonaba el teléfono. Todos decían, es el trabajo, pero cuando ella decidió seguirlo hasta el pasillo, se quedó en shock. Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Yo soy Leo. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Ahora sí, vamos a la historia. Doña Teresa no lograba tranquilizarse desde temprano por la mañana. Pasó la plancha 3 veces sobre la blusa color vino, la misma que había comprado 2 años antes en una liquidación del centro comercial y que guardaba para ocasiones especiales. La plancha chisporroteaba, soltando finas nubes de vapor, y el aire olía a almidón y a tela caliente. Afuera caía una llovizna de otoño, gris y monótona, como suele caer al final de esa estación por allá, cuando ya no es verano pero tampoco es el verdadero frío. Teresa de vez en cuando iba hasta la ventana, miraba el patio mojado, los árboles casi sin hojas, y pensaba en su hija. Ese día, Elena cumplía 45 años. Solo de pensarlo, 45. Teresa la recordaba pequeñita, envuelta en una cobija rosa. Recordaba a la enfermera en la maternidad, entregándole el bulto y diciendo, «Puede cargar a la princesa, mamá». Y casi enseguida, sin apenas intervalo, recordaba haber leído la nota de su esposo sobre la mesa de la cocina. La nota era corta, solo 3 líneas y terminaba con las palabras, «Perdóname, no voy a poder». La niña tenía entonces 11 meses. Empezaba a pararse en la cuna, sosteniéndose de los barrotes con sus manitas regordetas, y se reía cada vez que su madre se acercaba. Teresa en ese momento no lloró. Bueno, mejor dicho, sí lloró, pero no en el momento. Primero solo se sentó en un banquito cerca de la estufa, miró la nota, la releyó varias veces, la dobló con cuidado y la guardó en el cajón del ropero. Después calentó el atole de la niña, le dio de comer, le cambió el pañal. Y solo por la noche, cuando la niña ya dormía, fue a la cocina. Cerró la puerta y lloró tanto que la vecina de abajo después le preguntó si había pasado algo. Teresa respondió en ese entonces que solo había visto una película triste, y desde ahí nunca más se permitió llorar. No por orgullo, no. Simplemente entendió que, si se permitía derrumbarse en ese momento, nadie más levantaría a la niña. Trabajaba en una fábrica de costura y por las noches, además lavaba las escaleras de 2 edificios vecinos. Sus manos, a los 30 y tantos años, ya parecían de una mujer mayor, con la piel agrietada y los nudillos hinchados. En invierno se untaba crema para bebé, grasosa, y dormía con guantes de algodón. El dinero siempre faltaba, pero la niña siempre andaba limpia y bien alimentada. La propia Teresa le rehacía los vestiditos a partir de sus blusas viejas, le tejía pantalones calientitos, y nadie en el vecindario jamás dijo que la hija de doña Teresa andaba como una huérfana. Esa palabra, huérfana, Teresa la odiaba más que cualquier otra. Decidió ahí mismo de una vez por todas que su hija tendría que crecer con la espalda erguida, y le enseñó otra regla en cuanto la niña empezó a entender. No te aferres a quien te traicionó. Aunque duela, aunque parezca que sin esa persona no vas a poder. Vas a poder, todo el mundo puede. Pero la dignidad, si se pierde una vez, es difícil recuperarla después. Elena creció bonita y dulce, demasiado dulce, pensaba a veces Teresa. ¿De quién había sacado eso? Nadie lo sabía. La madre siempre había sido dura, y la hija no recordaba a su padre. Elena trabajaba como educadora en una guardería, adoraba su trabajo, adoraba a los niños, y ella misma parecía venida de otra época, sonriente, confiada, siempre dispuesta a creer en el bien. Cuando cumplió 30 años, llevó a casa para presentarlo a un hombre llamado Víctor. Víctor era 7 años mayor que su hija, divorciado, sin hijos, alto, de hombros anchos, cabello oscuro y abundante, con algunas canas ya asomando en las sienes. Trabajaba en un servicio municipal, encargado de instalaciones importantes de abastecimiento de agua, y hablaba de eso como si, sin él,
el agua simplemente dejara de correr por las llaves. Teresa, ese día, preparó la mesa, hizo ensalada de bacalao con mayonesa, horneó un pastel de carne. Víctor elogiaba todo, le besaba la mano al llegar, la llamaba querida doña Teresa, contaba lo maravillosa que era su madre, que sus intenciones eran muy serias, que Elena era un regalo del destino. Teresa escuchaba y no le creía. No podía explicar por qué. Víctor no había hecho nada malo, al contrario, fue atento, trajo flores, ayudó a levantar la mesa después. Pero había algo en su mirada. Un frío, casi imperceptible, escondido detrás de la sonrisa, pero Teresa lo sentía, como una perra vieja siente a un extraño en el patio. Después le dijo a su hija, «Cuidado, niña, no te apresures». Y Elena se rió, la abrazó y respondió, «Mamá, ahí vas de nuevo. Nunca te gusta nadie que yo traigo. Vitiño es bueno, bueno». Esa palabra Teresa la guardó y no dijo nada más. Se casaron medio año después. La boda fue modesta, en un salón pequeño, para unas 30 personas. Teresa lloró cuando su hija quedó de pie con el vestido blanco, y ni ella misma sabía si era de alegría o de aprensión. Víctor bailó con ella, la hizo girar, dijo que ahora tenía 2 mujeres para amar, y Teresa sonrió con esfuerzo. Desde ese día habían pasado 15 años. Durante esos 15 años, Teresa observó a su yerno sin lograr atraparlo en nada concreto. Él trabajaba, traía dinero, llevaba a Elena a la playa una vez al año. En los aniversarios de bodas le regalaba aretes o cadenas de oro. Frente a los invitados, abrazaba a su esposa de una manera que hacía que las vecinas, envidiosas, estiraran el cuello. En cada cumpleaños de su suegra aparecía con pastel y ramo de flores, y siempre hacía un brindis por nuestra mujer más importante, por la madre que me dio a Elena, y todos se derretían. Y Teresa escuchaba y pensaba, «¿Qué quieres de mí, Vitiño? ¿Qué es lo que todavía no he descifrado en ti?» El teléfono de Víctor sonaba siempre, de día, de noche, los fines de semana. Él contestaba, salía a otro cuarto, hablaba corto, en tono profesional. «Ya voy saliendo, avisen al equipo». Elena ya estaba acostumbrada a eso desde hacía mucho tiempo. «Mamá, Vitiño tiene ese trabajo», explicaba ella. «Sin él, ningún accidente se resuelve». Teresa sacudía la cabeza sin contradecir. Pero ese día, el día del cumpleaños de su hija, pensaba justamente en ese teléfono desde la mañana. Pensaba que sería bueno si, al menos esa noche, el yerno se quedara tranquilo, aunque fuera por Elena, aunque fuera una sola vez. Víctor la llamó por la tarde. Su voz sonaba animada, festiva. «Doña Teresa, querida, paso por usted en un rato. La mesa ya se está montando, todo está precioso. Elena está en el salón de belleza desde temprano. Voy a recogerla ahí mismo». «No se preocupe, va a dar tiempo de todo». «Gracias, Vitiño», respondió Teresa. «Voy a estar lista». Colgó, miró el reloj y se dio cuenta de que todavía tenía un rato libre. Se pasó la mano una vez más por la blusa recién planchada, revisó que su viejo broche, de su madre en forma de ramita de plata, estuviera en su lugar y se sentó cerca de la ventana. La lluvia iba disminuyendo. En el asfalto mojado pasó una vecina con su perro. Un spaniel blanco y naranja olfateaba con entusiasmo cada poste. Teresa los observaba y pensaba en Elena. 45 años. Ya no es juventud, pero tampoco es vejez. Es esa edad en que la mujer, si tuvo suerte, tiene casa, tiene marido, tiene hijos adultos, tiene cierta sensación de que la vida siguió el rumbo correcto. Elena no tenía hijos, no se pudo. Se hicieron estudios, tratamientos, pero después dejaron de hablar del tema. Teresa veía lo difícil que era para su hija, sobre todo unos 10 años antes, cuando las amigas, una tras otra, se embarazaban. Víctor dijo en esa época, «Elena, bueno, no se pudo, al menos nos tenemos el uno al otro». Y Elena pareció calmarse. Teresa también pensó entonces, «Bueno, tal vez sea así, tal vez ese sea su destino», y dejó de preguntarle todo el tiempo a su hija cómo iban las cosas con eso.
En cambio, empezó a tejerle calcetines calientitos, a hornear su pastel de miel favorito, a invitarla a las comidas del domingo. A media tarde, un auto tocó el claxon en el patio. Teresa fue hasta la ventana. Víctor estaba parado junto a su auto importado gris, con traje azul marino y sin corbata, saludándola con la mano. Ella se puso el abrigo, se anudó el pañuelo de seda que Elena le había regalado en el Día de la Mujer, tomó el bolso con el regalo. Adentro había una fina pulsera de oro, para la cual llevaba medio año ahorrando, y bajó. «Doña Teresa, se ve usted hermosa hoy», dijo Víctor abriéndole la puerta. «A Elena le va a encantar». «Vamos, Vitiño», respondió ella, cortante, sentándose. El restaurante no quedaba exactamente en la capital, pero tampoco en el interior. Un lugar tranquilo, con acabados en madera oscura por dentro, cortinas pesadas en las ventanas, mesas redondas grandes cubiertas con manteles blancos. Víctor lo había organizado todo con esmero. En cada mesa, ramos bajos de crisantemos blancos y rosas rojas. En la esquina, tocaba en vivo un pequeño conjunto: violín, acordeón y guitarra. Había unos 40 invitados, amigas de Elena desde la escuela, colegas de la guardería, parientes del lado de Teresa, una prima con su esposo, un sobrino con su esposa, la tía Silda, que a sus 82 años se mantenía más firme que muchos jóvenes. Y del lado de Víctor, algunos compañeros de trabajo y su hermano con su esposa. Elena brillaba. Traía puesto un vestido largo verde oscuro, el cabello en ondas grandes y suaves. En el cuello, una cadena fina de oro con un pequeño dije. Cuando Teresa entró, su hija corrió hacia ella, la abrazó, apoyó su rostro contra el de ella. «Mamita, por fin, ya me estaba preocupando». ¿Que yo me iba a atrasar en tu cumpleaños?, sonrió Teresa, apartándose y mirando a su hija. «Te ves preciosa hoy». «Pareces novia». «Mamá, ¿qué novia a los 45?», rió Elena. «Yo digo que eres novia. Una mamá sabe mejor». Víctor apareció enseguida a su lado, abrazó a su esposa por la cintura, la besó en la sien. «Mis niñas, vamos a la mesa, ya van a empezar los brindis». Se sentaron en los lugares que Víctor había organizado con anticipación. Había tarjetas con los nombres junto a cada plato. A Teresa la sentaron junto a su hija. Del otro lado de Elena se sentó Víctor. Enfrente, la prima Valeria. Comenzaron los brindis. Primero habló el hermano de Víctor, después una colega de Elena de la guardería, después la tía Silda. Se levantó, apoyada en su bastón, y dijo palabras tan hermosas que Teresa discretamente se secó los ojos con la servilleta. La tía Silda hablaba de cómo recordaba a Elena de pequeña, de cómo Teresa la cargaba por el edificio, y de cómo Elena había crecido tan luminosa. Todos brindaban, comían ensaladas, se pasaban el pan de mano en mano. Los meseros circulaban entre las mesas sirviendo vino. Elena reía, se inclinaba hacia su madre, le susurraba algo al oído. Víctor sonreía, y por primera vez en 15 años, Teresa se sorprendió pensando de forma extraña. ¿Y si estoy equivocada? Tal vez me haya inventado todo esto todo este tiempo. El yerno de verdad ama a mi hija. 40 invitados, restaurante caro, música, flores, sus manos atentas sobre los hombros de ella. Todo esto no se puede fingir. Esto hay que sentirlo de verdad, o ser un actor tan bueno como casi no existe en la vida real. Teresa ya estaba casi relajada. Bebió medio vaso de vino, lo cual para ella ya era mucho, picó un pedacito de tartaleta de camarón, escuchó al conjunto tocar una canción antigua. Víctor tomó la mano de su esposa, se la llevó a los labios y la besó. Elena se rió, y en ese momento sonó el teléfono de él. Teresa estaba sentada muy cerca y vio claramente cómo cambió el rostro de su yerno. Un instante antes sonreía, y de pronto fue como si alguien hubiera borrado la sonrisa con un trapo. La piel de sus pómulos palideció, las fosas nasales se le dilataron levemente. Miró la pantalla, le dijo algo rápido a su esposa, algo como «trabajo, vuelvo en un minuto», y casi corriendo se fue hacia la salida del salón. «Otra vez», suspiró Elena, haciéndole señas a sus amigas. «Niñas,
No le sirvan más vino a Vitiño, ya se va a escapar de nuevo. Ay, Selena, tu esposo parece bombero, rió una de las amigas. Sin él la ciudad entera se cae. Pues sí, ya me acostumbré, sonrió Elena. Lo importante es que al menos se sentó a la mesa con nosotros. Teresa miró hacia donde él se había ido, hacia donde la puerta del salón se había cerrado. Víctor estuvo afuera unos 7 minutos. Cuando volvió, su rostro estaba de nuevo festivo, pero Teresa notó que la mano con la que tomó la copa temblaba un poco. Se sentó, besó a su esposa en la mejilla, dijo alguna broma, y Elena le dio una palmadita cariñosa en el hombro. Unos 10 minutos después, sonó de nuevo. Víctor palideció otra vez, se disculpó otra vez, salió otra vez. Esta vez estuvo afuera unos 12 minutos. Los invitados empezaron a reír por lo bajo. La prima Valeria se inclinó hacia Teresa. ¿Qué trabajo es ese de Vitiño? La fiesta es de su esposa y él está de guardia. Sí, respondió Teresa cortante, de guardia. Ella misma no supo por qué respondió así. La palabra le salió de un modo duro. Valeria levantó las cejas pero no insistió. La tercera llamada llegó casi media hora después. La tía Silda, en ese momento, hacía su segundo brindis. Había avisado antes que tenía mucho por decir, porque Elena ya tenía 45 años y quería decirlo todo. La ancianita hablaba despacio, con calma, contaba cómo era Elena en primer año, cómo iban con Teresa a la huerta, y cómo, una vez, Elena trajo a casa un gatito callejero y lo escondió 3 días debajo de la cama. Todos escuchaban, algunos sonriendo, otros secándose los ojos, y en ese silencio cálido, casi familiar, de repente sonó, agudo e insistente, el teléfono de Víctor. El yerno no se disculpó con la tía Silda. Simplemente se levantó, miró la pantalla, y Teresa vio una vena fina temblar bajo el párpado inferior de él. Le hizo una seña rápida a Elena, como diciendo, «Ya vuelvo», y caminó deprisa hacia la puerta, sin esperar a que la anciana terminara, interrumpiéndola a media de su propio brindis en el cumpleaños de su esposa. La tía Silda se detuvo, lo miró alejarse y dijo bajito, «Ay, estos jóvenes, siempre corriendo, siempre con prisa». «No hay problema, tía Silda», dijo Elena suavemente. «Siga usted». Teresa puso la copa sobre la mesa. Lo hizo con mucho cuidado, en silencio, para que ni el vidrio tocara el mantel. Dentro de ella algo se movió de forma casi imperceptible. No era miedo, no era rabia, era simplemente un clic, como el contador de puntadas en una máquina de coser. 1, 2, 3. 3 llamadas, 3 veces la misma expresión en su rostro, 3 veces mirando por encima del hombro para ver si Elena no venía tras él, porque Teresa también había notado eso. Víctor, cada vez que salía del salón, miraba hacia atrás, no hacia la mesa de los invitados, no hacia su esposa, sino como si estuviera revisando el camino detrás de sí, como alguien que teme ser seguido. «Elena», dijo Teresa bajito, inclinándose hacia su hija, «voy a salir un momentito, me siento medio sofocada». «¿Quieres que te traiga agua?», preguntó Elena preocupada. «No, no, voy solo al baño, a lavarme la cara. La edad, hija, la presión». «Mamá, cuidado, te acompaño». «Ay, ¿qué acaso soy chiquita?» «Quédate, escucha a la tía Silda hasta el final, si no se va a sentir mal». Elena sonrió y se volvió de nuevo hacia la ancianita, que en ese momento recordaba cómo Teresa le había enseñado a Elena a amarrarse las agujetas. Teresa se levantó despacio. Las rodillas le crujieron un poco. Los años no perdonan. Se acomodó el broche en la blusa, se pasó la mano por la cadera, alisó el pliegue de la falda y se dirigió discretamente, sin llamar la atención, hacia la puerta del salón, hacia donde, un minuto antes, había desaparecido su yerno, hacia donde la esperaba la respuesta a la pregunta que desde hacía 15 años temía hacer en voz alta. El pasillo detrás de la puerta del salón la recibió con una penumbra sofocante y un aire completamente distinto, más frío, con olor a cocina que venía de algún lugar más al fondo. La música del conjunto se volvió de repente apagada, distante, como envuelta en algodón.
Teresa se quedó parada un segundo cerca de la puerta, dejando que sus ojos se acostumbraran. En el techo, 2 lámparas de pared con globos opacos brillaban tenuemente. En el piso, una larga alfombra color vino, un poco desgastada en los bordes. A la derecha, el pasillo llevaba a los baños y al guardarropa. A la izquierda, a las áreas de servicio y a la salida de emergencia. Víctor había doblado a la izquierda. Ella lo había notado con el rabillo del ojo cuando él salió. Teresa fue en la misma dirección sin prisa. Los tacones de sus zapatos se hundían en la alfombra, así que casi no se escuchaban sus pasos. Se apoyaba con la mano en la pared, en parte porque en esa penumbra así se sentía más segura, en parte porque sus rodillas, después de tanto tiempo sentada, necesitaban un momento. En las paredes había pequeños grabados en marcos delgados, vistas antiguas de la capital, y Teresa pensó por primera vez que su yerno sí había elegido un buen restaurante, tranquilo, sin ostentación. Al final del pasillo, cerca de la puerta con el letrero de salida de emergencia, se veía luz. La puerta no estaba completamente cerrada. Una rendija estrecha de luz cálida caía sobre la alfombra. La voz de Víctor venía de ahí, apagada, pero lo suficientemente distinguible. Teresa se detuvo a unos 5 pasos de la puerta, recargó el hombro en la pared y se quedó escuchando. Al principio no logró distinguir las palabras. La voz de su yerno no era la que ella conocía. No era aterciopelada, no era amable, era dura, grave, como la de un extraño. Hablaba rápido sin dejar que el otro terminara. «Ya te dije, no llores, ahorita no es momento. Escucha con atención». Teresa se quedó paralizada. Toda su vida había considerado una vergüenza, algo indigno, escuchar conversaciones ajenas. Su madre se lo decía de niña. «Hijita, si la gente cuchichea cerca de ti, retírate, no te avergüences». Y ella siempre se retiraba. Pero ahora dio un paso más, en silencio, hacia adelante. Uno, después otro, y otro más. «El auto está registrado a nombre de Elena», se escuchó del otro lado de la puerta. «¿Me oyes? A nombre de Elena, no a mi nombre. Eso ya es un punto a favor». Del otro lado, alguien respondía algo. Una voz femenina, no muy joven, llorosa. Las palabras eran difíciles de distinguir, solo sollozos y fragmentos. «Vitiño, no puedo. ¿Qué hago ahora?» «Patricia, ya», cortó Víctor. «Ahora no. Escucha, todos vieron que Elena tomó champaña hoy. Eso es 2. Ya lo pensé todo. Le quité las llaves a ella, no las tenía yo». Teresa se dio cuenta de que había dejado de respirar. Se quedó ahí, recargada en la pared, escuchando. El nombre Patricia resonó dentro de ella de un modo extraño. Nunca había escuchado ese nombre antes. Elena no tenía ninguna amiga llamada Patricia. Víctor, hasta donde Teresa sabía, tampoco tenía ninguna pariente con ese nombre. «No entres en pánico», continuó el yerno. «Te estoy escuchando. No llores. No pasó nada grave. Nadie murió, nadie se lastimó. Solo se rayó el carro de alguien. Bueno, y te fuiste. Lo importante es que no van a llegar hasta ti. No te van a descubrir, ¿entiendes? El carro está a nombre de ella». Más sollozos, y entre ellos, casi inaudible. «¿Y Elena?» «¿Y Elena qué?» «A Elena se le puede echar todo encima, es lo más sencillo», dijo Víctor con calma. «El carro es de ella en los papeles. Yo la tomo del brazo y la saco del salón. Les digo a los invitados que le subió la presión, que se sintió mal. Me la llevo a casa. Y cuando pregunten, bueno, ella había salido del restaurante como 15 minutos antes de eso. Yo no me di cuenta. Estaba de espaldas a la puerta. Digo que la champaña le hizo efecto, que se puso nerviosa en su propio cumpleaños, salió al carro a tomar aire, no pudo controlarse, chocó con el carro de alguien, se asustó, se fue y volvió como si nada hubiera pasado. Joven, tonta, nerviosa. Bueno, pasó, se asustó, se fue. Pasa. Y tú, Patricia, en todo esto ni siquiera existes. ¿Entendiste?» Teresa sintió que se le secaba la boca. Se quedó ahí, muy quieta, muy derecha,
y las manos se le pusieron frías como en invierno sin guantes. Le parecía escuchar su propio pulso golpeando en las sienes. Patricia, escucha. Yo sé cómo hacer esto. En las cámaras cerca de ese estacionamiento puede que ni siquiera aparezcas. Dices que estaba oscuro, que traías gorra. Y Elena estaba en el restaurante, frente a testigos. Solo nosotros dos sabemos la verdad. Si hace falta, ella firma lo que sea. Yo hablo con ella. Es mansa conmigo. Siempre me cree si yo se lo digo. Esas palabras, Teresa las escuchó con una claridad especial. Sonaron en el pasillo como si el yerno estuviera a medio metro de ella, hablándole directo a la cara. Es mansa conmigo. Siempre me cree si yo se lo digo. Así era entonces como él pensaba de su hija durante todos esos 15 años. Ahora no, interrumpió él a la invisible Patricia. No me llames hasta más tarde. Yo te llamo. Quédate en casa, no salgas a ningún lado, no le escribas a nadie. ¿Entendiste? Entendí. Te estoy preguntando. Algo se susurró como respuesta. Bueno, no llores. Estoy contigo. Se escuchó un sonido corto, como si hubiera colgado algo, y enseguida un suspiro pesado. Víctor exhalaba como alguien que acaba de saltar a agua helada y por fin sale a la superficie. Después maldijo por lo bajo para sí mismo. Teresa se dio cuenta de que solo tenía unos segundos. Ahora él iba a abrir la puerta y regresar por el pasillo de vuelta al salón. Si la veía ahí, todo sería en vano. Él entendería de inmediato que ella había escuchado. Y entonces tendría tiempo. Tiempo para prepararse. Tiempo para escaparse. Tiempo para voltear todo en su contra. En contra de Elena. Adentro de ella, todo se quedó muy en silencio. No era ese silencio que la gente llama estupor. Era otro silencio, de trabajo. Ese que ella conocía de la fábrica de costura, cuando de repente la aguja se rompía en medio de una costura complicada y el lote tenía que estar listo para la mañana siguiente. En esos momentos, la cabeza de Teresa siempre funcionaba separada de los sentimientos. Que los sentimientos esperaran. Primero, resolver el problema. Dio, sin hacer ruido, unos pasos hacia atrás, hacia el baño, abrió la puerta, entró y de inmediato la cerró con cuidado. En el baño estaba iluminado. Olía a ambientador de menta. Una llave mal cerrada goteaba bajito. Teresa recargó la espalda en la puerta y cerró los ojos. Por un segundo, solo un segundo. En su cabeza, una sola imagen. Elena pequeña, de unos 4 años, de pie en el pasillo de la entrada, con botitas de fieltro nuevas que Teresa acababa de forrar con sus propias manos, mirando a su madre de abajo hacia arriba con esos ojos confiados. Mamá, ¿soy bonita? La hijita más bonita. Teresa abrió los ojos, fue hasta el espejo, se miró. En el espejo la veía una mujer mayor con blusa color vino, con el broche de plata en forma de ramita cerca de la garganta, el cabello canoso peinado hacia atrás. El rostro de esa mujer estaba completamente tranquilo. Solo los ojos no eran los de ella, eran los ojos de aquella Teresa joven, junto a la estufa, con la nota sobre la mesa. Bueno, se dijo bajito a su reflejo, nada más no te apresures. Sacó el teléfono del bolso. El hijo de su prima Valeria, un año antes, le había enseñado cómo usar la grabadora de voz. Teresa, en ese momento, se había encogido de hombros. ¿Para qué yo? ¿Acaso soy periodista? Pero el botón se le había quedado en la memoria. Su memoria siempre había sido buena para todo. Abrió la aplicación correspondiente, presionó el círculo rojo grande. Números pequeños en la pantalla empezaron a contar los segundos. En el pasillo se escucharon pasos. Víctor estaba regresando al salón. Teresa esperó a que los pasos se detuvieran. Se miró una vez más en el espejo. Se acomodó el broche y solo entonces salió. Pasó de nuevo despacio por el pasillo, en la misma dirección, hacia la salida de emergencia. La puerta ahora estaba más cerrada, pero no con seguro. Teresa la abrió con cuidado.
Del otro lado había un pequeño rellano con una escalerita de hierro de 3 escalones, mojada por la lluvia, y un poste de luz en la pared. Nadie, solo el olor a humo de cigarro y humedad. Guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo, dejando la grabación encendida que grabara. ¿Quién sabe qué más podría captar? Se quedó parada, respirando hondo por apariencia. Cualquiera que la viera en ese momento pensaría que la señora mayor solo estaba sofocada y había salido a tomar aire. Después Teresa regresó con la misma calma al salón. No fue directo a su mesa. Primero se acercó a su sobrino Sergio, el hijo de Valeria, ese mismo que grababa el cumpleaños con una buena cámara para el archivo familiar. Sergio estaba cerca de una columna, cambiando una batería. Era un muchacho de unos 30 años, serio. Trabajaba en una imprenta, siempre ayudaba a los parientes, ya fueran fotos de bodas, ya fuera video. «Serguito», dijo Teresa bajito, tocándole el brazo. «Tía Teresa, ¿qué pasó? ¿Estás grabando todo ahora sin parar?» «No lo apago». «Y lo más importante, no borres nada de lo que ya grabaste. ¿Me estás oyendo? No borres nada». «Tía Teresa, ni se me había ocurrido». «Y después me haces una copia, la primera copia, antes de cualquier edición, tal como está, con todas tus tomas, cortes, los fragmentos largos. ¿Entendiste todo?» Sergio miró a su tía con atención. La conocía desde niño. Si la tía Teresa habla en ese tono, es porque no vale la pena discutir. «Entendido, tía Teresa. Lo voy a hacer. ¿Pasó algo?» «Por ahora nada». «Sigue grabando». Lo dejó y fue hacia donde la administradora conversaba con el mesero. Era una mujer bajita, de unos 40 años, con un vestido oscuro elegante, con un gafete en el pecho. En el gafete decía Marcia. «Marcita», dijo Teresa suavemente, acercándose. «¿Puedo hablar un minuto contigo?» «Claro», se volvió ella. «¿Necesita algo, señora?» «¿Agua? Tal vez medir la presión. Tenemos un aparato con la encargada del bar». «No, gracias, hija. Necesito otra cosa». «Dime, ¿tienen cámaras en el pasillo?» La administradora Marcia la miró con leve sorpresa. «Tenemos cámaras, claro, en la entrada principal, en la caja, en el pasillo y en la salida de emergencia. Exigencia de la dirección». «Perfecto. Dime, ¿las grabaciones quedan guardadas?» «Las grabaciones van al servidor. Quedan guardadas, creo, unas 2 semanas, después se sobrescriben». «Marcia», dijo Teresa bajito, mirándola directo a los ojos, «te pido un gran favor. La grabación de esta noche, sobre todo la del pasillo, la de la salida de emergencia, que no la borren, que la dejen guardada. Puede que se necesite confirmar quién salió y cuándo». La administradora se quedó callada un segundo. Después, sin desviar la mirada, preguntó con cuidado, «¿Usted sospecha de algo?» «Sospecho, hija. Sospechas bastante feas. No voy a explicar nada ahora. Solo te pido que guarden la grabación. Si para mañana en la mañana no hace falta nada, olvida mi petición». «Pero si hace falta, yo vengo con mi hija y te lo vamos a agradecer». Marcia se quedó mirando un buen rato a la mujer mayor frente a ella y pareció ver algo en sus ojos, después de lo cual no valía la pena discutir. «Está bien», respondió bajito. «Le voy a avisar ya a nuestro guardia de seguridad. La grabación se va a guardar por separado, no se va a borrar». «Gracias, hija. Que Dios te dé salud». Teresa asintió con la cabeza y volvió a la mesa. El corazón le latía firme, no acelerado, absolutamente regular. Así le había latido toda la vida, en los momentos más difíciles, y ella lo sabía y confiaba en eso. En la mesa había justo un intervalo entre los brindis. Elena le contaba algo a Valeria, reía, sosteniendo con la mano su cadenita con el dije. Víctor estaba sentado a su lado, con esa misma sonrisa correcta, habitual, que Teresa había visto durante 15 años en todas las fotos familiares. Él miró de reojo a su suegra, y Teresa vio en sus ojos la pregunta. ¿Dónde había estado? Y enseguida la tranquilidad. «Ah, en el baño, claro. ¿Dónde más iba a estar?» Ella captó eso con claridad, como quien atrapa un pez con las manos en un río poco profundo. Teresa se sentó en su lugar.
Elena de inmediato se volvió hacia ella. «Mamita, ¿cómo estás? ¿Mejor?» «Mejor, hija», respondió Teresa con calma y cubrió la mano de ella con la suya. La mano de Elena estaba tibia, bien cuidada, con un fino anillo de oro en el dedo anular. «Estoy bien. Tú nada más quédate sentada y come. Hoy eres tú la cumpleañera». Víctor se inclinó hacia su esposa del otro lado. «Elena, te pusiste medio pálida. Tal vez de verdad necesites tomar un poco de aire. Está medio pesado aquí adentro. Vamos, salimos un momento. De paso te enseño el arreglo de flores que te van a dar al final. Me dieron el pitazo». Teresa volteó la cabeza despacio. Con calma, sin ninguna prisa, miró a su yerno, y con voz baja, muy firme, para que solo la gente de la mesa la escuchara, dijo: «Elena no va a ningún lado, Vitiño. Elena se va a quedar sentada aquí conmigo ahora». En la mesa se hizo silencio. No de inmediato. Por un segundo o dos los invitados siguieron riendo y conversando, pero después ese silencio, que empezó en su rincón, se fue extendiendo a las mesas vecinas como un charco de agua derramada. Alguien dejó el tenedor, alguien dejó de masticar. La tía Silda, que ya se había levantado de nuevo para otro brindis, se sentó despacio de vuelta en su silla y puso las manos sobre el mantel. Víctor se quedó sentado, con la cabeza ya inclinada hacia su esposa, con esa sonrisa suya atenta, y por un instante no logró entender qué había pasado. Después se volvió hacia su suegra. La sonrisa seguía en su rostro, pero los ojos ya eran otros, alertas, rápidos. «Doña Teresa», dijo casi con cariño. «Ah, es usted de nuevo. Ya le dije, Elena está sofocada. Solo quería llevarla a tomar aire». «Elena no está sofocada, Vitiño», respondió Teresa con firmeza. «Yo soy su madre. La estoy viendo. Está bien. Y ese arreglo de flores que acabas de mencionar, que se quede donde está, ¿para dónde iba a ir? Siéntate junto a tu esposa. Tengo una pregunta para ti». Elena miraba a su madre con una sonrisa ligeramente confundida. «Mamita, ¿qué fue eso? Vitiño de verdad quería...» «Hija, tú te quedas sentada conmigo ahora, ¿está bien? Solo unos minutos, después siguen con la fiesta». La prima Valeria cruzó miradas con su esposo. El sobrino Sergio se quedó cerca de la columna, con la cámara al hombro, y la lucecita roja de grabación parpadeaba firme, como si nada estuviera pasando. Víctor también notó eso, de reojo. Teresa también captó esa mirada. «Vitiño», continuó ella con la misma voz calmada con que en el pasado en la fábrica les explicaba a las jóvenes obreras que estaban cosiendo el forro al revés. «Dime, por favor, delante de todos, ¿dónde están ahora las llaves del carro de Elena?» Víctor se encogió de hombros. «Doña Teresa, ¿qué llaves? ¿Por qué eso ahora? Deben estar en el bolso de Elena. ¿Dónde más estarían?» «Probablemente, o con seguridad, en su bolso. Elena, dile a tu madre». Elena, obediente, tomó el bolso que colgaba del respaldo de su silla, un bolsito verde oscuro del tono del vestido. Lo abrió, miró adentro, sacó la cartera, el labial, el espejito, un paquete de toallitas húmedas. Puso todo eso sobre el mantel, miró de nuevo, volteó el bolso boca abajo, lo sacudió. Del bolso cayó solo un pasador de cabello. «Qué raro», dijo Elena, confundida. «Yo las puse en la mañana. Estoy segura, en el bolsillo pequeño». «Tal vez las dejaste en el carro», dijo Víctor rápido. «Yo te fui a buscar hoy al salón. Pudiste haberlas tirado en el asiento. Vitiño, yo no podría haber hecho eso. Yo las puse en el bolso, me acuerdo. Hasta me acuerdo de haber pensado qué bonito está el llavero nuevo que le pusiste ayer. Elena, no inventes. Voy a ir a revisar. Se deben haber caído en el guardarropa. Se salieron del bolso. Ya sabes que ese bolsillo no cierra bien. Ya te lo he dicho 1000 veces». Empezó a levantarse, pero Teresa dijo con calma: «Siéntate, Vitiño». Y esa voz, baja sin ningún grito, pero con un peso interno tan grande que el mismo Víctor ni se dio cuenta de cómo volvió a sentarse en la silla. «Hace un momento», continuó Teresa, dirigiéndose como si no fuera solo a él, sino a toda la mesa, «dijiste que las llaves estaban en el bolso de Elena.
Ahora, cuando no aparecieron ahí, dijiste que están en el carro. ¿Y ahora qué? En el guardarropa. Vitiño, decide de una vez. Doña Teresa, ¿por qué está actuando como detective? Estoy cansado, tuve un día pesado, solo me confundí. Le pasa a cualquiera. Le pasa, se confunde, y yo te voy a ayudar ahora, Vitiño, a recordar dónde están las llaves. Las llaves están en el bolsillo de tu saco. En el derecho, seguramente. Las recogiste hoy en la noche en la puerta de la salida de emergencia de una mujer llamada Patricia. Ella te las devolvió después de dar una vuelta con el carro de Elena y chocar contra el carro de alguien en el estacionamiento. En el salón se hizo un silencio tan profundo que se escuchó al mesero, en la barra, poner un vaso vacío en la bandeja. Elena volteó despacio la cabeza hacia su madre, después hacia su esposo. Su rostro todavía no estaba asustado, solo muy sorprendido, como el de una niña a quien, frente a ella, le dicen algo de adultos e incomprensible por primera vez. «¿Mamá qué, Patricia?», preguntó bajito. Víctor se rió fuerte, demasiado fuerte. Esa risa salió de un modo artificial, medio tono por encima de lo normal. «Mis queridos», dijo, abriendo los brazos hacia los invitados, «escuchen esto. Doña Teresa, yo la adoro, pero esto ya se está pasando de la raya». «¿Qué, Patricia? Estoy sentado en la mesa toda la noche. Salí 2 veces por cuestión de trabajo. Hay una fuga en una estación de bombeo en el interior. Pensé que no se iban a poder arreglar sin mí». «¿Qué, Patricia? ¿Qué está usted inventando?» 3 veces, Vitiño, saliste 3 veces. Y hubo otra ocasión, antes de los brindis, en la que saliste con tu saco y el bolso de Elena. Me quedé pensando en su momento por qué te llevaste su bolso y fuiste al guardarropa a buscar las llaves. Elena, dile a tu mamá que se confundió. Elena, dile ya. Elena se quedó en silencio. Simplemente miraba a su esposo, y en sus ojos fue apareciendo poco a poco algo que Teresa nunca había visto en ella antes, una lucidez lenta, todavía incompleta pero ya inevitable. «Vitiño», dijo bajito, «enséñame el bolsillo». «Elena, ¿qué es esto?» «Enséñame el bolsillo del saco. El derecho, Vitiño. No te estoy reconociendo». «¿Cómo que le crees a tu mamá y no a mí?» «Te creí toda la vida», respondió Elena con la misma calma. «Enséñame el bolsillo». Víctor se quedó sentado sin moverse. En la frente le apareció una fina capa de sudor. Después soltó una sonrisa forzada, se encogió de hombros y con una pretendida naturalidad metió la mano en el bolsillo derecho. «Sí, mira, toma». Y dejó de hablar, porque en el bolsillo estaban las llaves. Esas mismas, con el llavero pequeño y nuevo en forma de gotita negra, que Elena había puesto esa misma mañana en su bolsito verde oscuro. Las sacó despacio y las puso sobre el mantel. Hicieron un tintineo. «Quise cambiar el carro de lugar», dijo rápido. «Doña Teresa, mire, Patricia, ninguna. Quise cambiar el carro de lugar para que fuera más fácil salir. Se me olvidó decirle a Elena». «¿Del restaurante?», preguntó Teresa. «¿Cambiar el carro del estacionamiento subterráneo a la calle con la lluvia para que fuera más fácil para Elena? ¿Te estás escuchando, Vitiño?» Víctor abrió la boca, la cerró. En ese momento, en su mesa, sonó el teléfono, ese mismo que en toda la noche no lo había dejado en paz. En la pantalla apareció un nombre. Teresa logró ver, corto, 3 letras, no Patricia, sino Pat, ADM. La asistente administrativa, muy lista. Víctor se apresuró hacia el teléfono, pero Teresa fue más rápida. Sin levantarse, sin hacer movimientos bruscos, simplemente cubrió el teléfono con la palma de la mano y en un solo movimiento tranquilo tocó algo en la pantalla. El aparato hizo un clic bajito. La llamada se puso en altavoz. En el silencio que se instaló sobre la mesa festiva, entre platos de ensalada, copas de vino a medias, entre ramos de crisantemos y rosas, se escuchó una voz femenina, llorosa, histérica, apresurada. «Vitiño, Vitiño, ¿dónde estás?», contesta. «Vinieron otra vez, ¿entiendes? Otra vez. Mi vecina me vio corriendo con la gorra», les dijo. «Vitiño, ya no aguanto más. Dime qué hago. Vitiño, me lo prometiste».
Vitiño, dijiste que le iban a echar todo a tu esposa. Dijiste que Teresa no iba a hacer nada. Teresa no dijo nada, solo levantó los ojos y miró a su hija. Elena estaba inmóvil. Su rostro estaba completamente blanco, hasta los labios. Miraba el teléfono como si mirara una serpiente que hubiera caído en medio de la mesa, salida de dentro de un ramo de flores. Víctor se quedó con la boca abierta, sin lograr arrancar el aparato ni interrumpir la llamada. Y la voz del otro lado seguía. Vitiño, quería irme a casa de mi mamá, pero en el trabajo dijeron que me están llamando. Vitiño, dime algo, me voy a volver loca. Teresa extendió la mano y presionó con calma para colgar. Se hizo un silencio total, y entonces Víctor explotó. Se levantó de golpe, tiró la silla. Su rostro se llenó de manchas blancas y rojas al mismo tiempo. Avanzó hacia Teresa, hacia el bolso de ella, que estaba sobre el mantel a su lado. Dame ese teléfono. Yo sé que usted estaba grabando. Todo esto está armado, es ella. Me odia desde hace 15 años. Elena, ¿le estás creyendo a ella? Esto es un montaje. Es tu mamá. Siempre nos quiso separar. Entre él y Teresa, enseguida apareció Sergio con la cámara al hombro y el esposo de Valeria, un hombre robusto, de unos 60 años, ex ferrocarrilero. Apartaron a Víctor con cuidado, pero con firmeza. Sergio seguía grabando. En ese momento, del lado de la entrada del salón, se abrió silenciosamente la puerta. Entró la administradora Marcia, y detrás de ella, el guardia de seguridad con una tablilla en las manos. Marcia recorrió la mesa con la mirada. Encontró a Teresa. Hizo un leve gesto con la cabeza y se acercó. Disculpen, dijo con voz firme y profesional. Acabamos de revisar la grabación de las cámaras a petición de una de nuestras invitadas. Le lanzó una breve mirada a Teresa. Creo que es importante que usted vea esto. Esto es de la cámara de la salida de emergencia. La grabación se hizo esta noche, unos 20 minutos antes de que empezaran los brindis. El guardia volteó la tablilla. En la pantalla había una imagen en blanco y negro, la puerta trasera del restaurante, un poste de luz, un pedazo de asfalto mojado y dos personas. Un hombre con traje oscuro, claramente Víctor, fácil de reconocer por su estatura y su forma de inclinarse. Y una mujer con abrigo claro, con gorra, sin paraguas. La mujer le entregaba rápidamente algo pequeño, un llavero con un dije oscuro en forma de gota. Víctor guardaba las llaves en el bolsillo del saco. Conversaban algo, corto, nervioso. Después ella se iba casi corriendo en la oscuridad y Víctor miraba hacia atrás y volvía al restaurante. La grabación era de buena calidad, sin ninguna duda. Elena miraba la pantalla sin apartar los ojos. «Vitiño», dijo de repente, muy bajito. «Ese es mi carro, ¿verdad? ¿Le diste mi carro a ella?» Víctor respiró pesadamente. Se sentó de nuevo en la silla que alguien había puesto en su lugar. Se cubrió el rostro con las manos, después se las quitó y habló con una voz completamente distinta, grave, sufrida, quebrada. «Elena, niña, escucha. Esto no es lo que estás pensando. Patricia simplemente se confundió. Ella es buena, no te imaginas lo buena que es». Se asustó. Solo quería usar el carro para ir a su casa. Y ahí pasó ese accidente. Ella en realidad no tuvo la culpa de nada. Yo solo quería ganar tiempo. Elena, tú eres buena. Siempre entendiste a todos. Pensé, bueno, ella le va a explicar a la policía que iba manejando, que fue un accidente, paga la multa. Fue solo un rayón. Bueno, pensándolo bien. Hablaba rápido, confundido, y con cada palabra suya, el rostro de Elena se quedaba más inmóvil. Teresa, a su lado, callaba. Ya no decía nada más. Su hija tenía que hablar ahora por sí misma. Y Elena habló. No gritó, no lloró, no tiró ningún plato. Simplemente puso las dos manos sobre el mantel, enderezó la espalda y habló con una voz en la que Teresa, por primera vez en 45 años, escuchó su propia voz, aquella que tenía de joven, en la cocina, con la nota sobre la mesa. «Vitiño», dijo Elena,
Ayudar a alguien es una cosa, ponerme en mi lugar a tu Patricia y ni siquiera de verdad, solo hacerme culpable en el papel para que tú la protegieras, eso es otra cosa. Es muy distinto, Vitiño. Tú quisiste protegerla a ella y a mí quisiste incriminarme. Viviste conmigo 15 años y pensaste que yo iba a firmar todo lo que me dieras a firmar. ¿Entendí bien, Vitiño? No es así, no es así. Entendí bien, repitió Elena. Víctor se quedó callado. Elena se quitó del dedo anular el fino anillo de oro. Con cuidado, como quien retira algo muy valioso, y al mismo tiempo, muy extraño, lo puso junto al plato de su esposo. El anillo tintineó levemente contra la porcelana. «Vete, por favor, del salón», dijo. «Ahora mismo. Hoy es mi cumpleaños. Quiero terminar de pasar esta noche con mis invitados, sin ti». Víctor quiso decir algo más. Abrió la boca, pero el esposo de Valeria le puso la mano en el hombro con calma, sin amenaza, pero con firmeza. «Vitiño, tu esposa te lo pidió. Vámonos». Lo llevaron hasta la salida. Él iba mirando hacia atrás, pero ya nadie lo miraba a él. Los invitados se volteaban. Las amigas de Elena se acercaron en silencio a ella, la abrazaron de ambos lados. La tía Silda hizo, discretamente, la señal de la cruz a su espalda. Si era una bendición o lo contrario, nadie podría decirlo. Y Teresa se quedó sentada junto a su hija, cubriendo su mano helada con la suya, tibia, encallecida, con manchas cafés de la edad, sin decir nada, porque ya no había nada más que decir. La fiesta llegó hasta el final. Curiosamente, llegaron hasta el final. Las amigas llevaron a Elena hasta el baño. Le lavaron el rostro con agua fría, le arreglaron el cabello. Alguien de las colegas de la guardería fue a buscar un té de valeriana con la administradora. La tía Silda dijo que, a sus 82 años, ya había visto de todo en la vida y que ahora quería, por fin, terminar su pedazo de carne, porque ahí cocinaban bien. Las palabras de la ancianita sonaron sorprendentemente muy acertadas. Alguien rió nerviosamente, alguien suspiró, y en la mesa, poco a poco, los cubiertos volvieron a tintinear. Teresa se quedó sentada junto a su hija, sosteniendo su mano por debajo del mantel, en silencio. Elena comía despacio, en pedacitos pequeños, sin sentir el sabor. Varias veces levantó la copa, pero en ella ahora había agua. Bebía agua y miraba hacia algún punto frente a ella. Víctor ya no estaba en el salón. Su hermano salió casi de inmediato, llevándose a su esposa, murmurando nerviosamente que no entendía nada, que todo eso había que resolverlo con la cabeza fría. La prima Valeria se sentó más cerca de Elena, del otro lado, y le acariciaba el hombro en silencio. Sergio le preguntó bajito a su tía: «Tía Teresa, voy a hacer el disco con la grabación hoy mismo». «Hazlo, Serguito, pero sin ninguna edición, tal como está. Y la grabación de mi teléfono, la de voz, también te la voy a pasar después». «¿Me vas a ayudar? No entiendo nada de esto». «La ayudo, claro». La administradora Marcia se acercó de nuevo a ellos cuando los invitados empezaron a irse. Puso en silencio una tarjeta de presentación frente a Teresa. «La grabación de las cámaras la guardé por separado, como acordamos. Si hace falta, ahí está mi teléfono. En cuanto se solicite, se las entregamos. Todo está en regla». «Gracias, hija. Que Dios te dé salud». Teresa llevó a Elena a casa, en taxi. Su propio carro, Elena, lo dejó en el estacionamiento del restaurante. Después de todo lo que había pasado, no lograba subirse a él. Al día siguiente, Sergio lo llevó hasta su casa. Después de eso, todo se desarrolló más rápido de lo que Teresa imaginaba. A la mañana siguiente, Elena todavía no se había levantado bien del sofá cuando llamaron de la policía. Le pidieron amablemente que fuera. Teresa fue con su hija. Se sentaron en un cuartito pequeño frente a un investigador joven. Elena, con voz firme, aún algo temblorosa, contó todo tal como había pasado. Y Teresa, a su lado, sacaba del bolso primero la memoria USB que Sergio había preparado, después otra con la grabación de su propio teléfono, después la tarjeta de presentación de Marcia, para que recogieran las grabaciones del restaurante.
El investigador miró a la mujer mayor con el broche de plata en forma de ramita y sacudió la cabeza. Doña Teresa, llevo 12 años en este trabajo y nunca había visto a un testigo tan preparado. Ay, hijo, cosí toda mi vida. En nuestra fábrica, si arruinabas la costura ya no había vuelta atrás. Me acostumbré desde joven a hacer todo bien. Esa Patricia resultó ser asistente administrativa en el mismo servicio municipal donde trabajaba Víctor. Soltera, de unos 35 años, vivía sola. Cuando la citaron, al principio intentó llorar y decir que la habían obligado, que la culpa era toda de Víctor, que ella no tenía la culpa de nada, que tenía miedo, pero después le mostraron la grabación de la cámara de la salida de emergencia del restaurante y la transcripción de la llamada telefónica. Y de algún modo muy rápido entendió que Víctor no iba a correr a salvarla, que Víctor primero había intentado salvarse a sí mismo y que ella ya no tenía tras quién esconderse. Dejó de hacer teatro y contó todo. Sobre el asunto que ya llevaba 2 años, sobre el carro que esa noche había tomado prestado para ir al mercado y que terminó chocando contra un carro importado de alguien en el estacionamiento, y sobre cómo, justo después del accidente, había llamado a Víctor al restaurante y él, por teléfono, le prometió que iba a arreglar eso. Arreglar eso terminó siendo la propia esposa de él. Con Elena resolvieron todos los pendientes en un solo día. Revisaron su carro, hicieron los documentos necesarios. El seguro después cubrió todo. El asunto del carro importado rayado se resolvió sin demanda. El dueño terminó aceptando un arreglo. Lo importante era que habían encontrado a la culpable. Con Elena nadie tuvo ya ninguna queja. Pero con el yerno sí, y bastante serias. Lo que iba a pasar después con su empleo, con el servicio, con su reputación antes impecable, a Teresa, sinceramente, ya no le interesaba. No sentía satisfacción malintencionada por eso, simplemente dejó de pensar en él. Y entonces empezó a pasar lo siguiente. Al tercer día después del cumpleaños, tocaron a la puerta de Teresa. En el umbral estaba Valeria, con un pastel envuelto en un trapo de cocina. Detrás de ella su esposo, Nelson, y la tía Silda con su bastón. «Teresa», dijo Valeria, y se puso a llorar ahí mismo en el pasillo. «Perdóname. Yo ahí en la mesa te andaba cuchicheando que no te metieras, que estabas arruinando la fiesta de tu hija. Nunca te había visto así. Me asusté. Pensé que era la presión alta, o que habías bebido de más, o quién sabe qué. Perdóname, vieja tonta». «Perdóname, Teresa», agregó Nelson incómodo. «Yo hasta le dije a Valeria en el momento, tranquila, sal, ve a fumar. Pensé que la mujer se estaba volviendo loca, pasa. Perdóname, por el amor de Dios». La tía Silda no pidió disculpas. La tía Silda simplemente se quedó parada, apoyada en su bastón, mirando a Teresa con sus ojos azul claro desteñidos. Después dijo: «Hiciste muy bien, Teresa. La madre siempre es la primera en ver todo. Qué bueno que no tuviste miedo». Teresa los dejó entrar al departamento, puso la tetera al fuego, sacó su juego de vajilla con bordes dorados, ese que solo usaba en grandes ocasiones, y no le dijo a ninguno de ellos ni una sola palabra de reproche. Sirvió té, cortó el pastel, le preguntó a la tía Silda cómo estaban sus piernas con ese clima, y nadie más habló del cumpleaños en esa mesa. Nadie. Después llegaron más amigas de Elena, que durante la fiesta se la habían pasado suspirando y llevándose la mano al pecho, y después no sabían muy bien cómo comportarse. La vecina del piso de arriba, que se había enterado de parte de la historia por Valeria, la antigua compañera de turno de Teresa en la fábrica, ya jubilada. Todas llegaban con algo, una con un frasco de mermelada, otra con panecillos caseros, otra solo para quedarse sentada un rato, y Teresa recibía a todas, sin satisfacción malintencionada, sin contar la historia con detalles teatrales, sin presumir. Ahora hablaba incluso menos de lo normal, escuchaba más, servía té, ponía más comida en el plato. Elena, en ese periodo, casi no salía de casa. Durante casi 3 semanas, casi ni una vez.
En el trabajo pidió licencia sin goce de sueldo. Las llamadas de las amigas se las pasaba a su madre para que contestara. Teresa se mudó a casa de su hija, llevando temporalmente sus pantuflas, su camisón, sus lentes de lectura y el abrigo viejo que le gustaba usar por las noches. Elena no dijo nada en contra. Solo cuando su madre entró por primera vez a su cuarto con un plato de caldo de pollo, la hija la miró un largo momento y dijo bajito: «Mamá, no tengo hambre». «Hija, ya sé que no tienes hambre. Toma solo 2 cucharadas para que el estómago no se te cierre. Hoy no has comido nada». Elena tomó 2 cucharadas, después 2 más. Después se comió todo el caldo con un panecito pequeño que su madre había puesto con cuidado en el platito de al lado. Y así todos los días. Teresa no la presionaba, a ella misma no le gustaba en los momentos difíciles que le hablaran de más. Por eso en casa de su hija se comportaba como una persona callada, discreta, que había venido solo a ayudar en la casa y no a imponerse demasiado. Lavaba las blusas de Elena y las tendía en el balcón, planchaba, iba al mercado a comprar pan y leche, regaba las begonias de la ventana, cambiaba el foco del pasillo cuando se fundía, se sentaba en silencio con su tejido en el sillón cerca del sofá donde Elena se quedaba acostada, mirando hacia la pared. A veces, Elena empezaba a llorar. No de golpe, no fuerte. Primero solo los hombros empezaban a temblar levemente. En esos momentos, Teresa no se acercaba. Se quedaba en su sillón y seguía tejiendo. Su hija primero necesitaba llorar lo que tuviera que llorar. Después, cuando los hombros se calmaban, Teresa se levantaba, se acercaba, se sentaba en la orilla del sofá, ponía la mano en la cabeza de su hija y se quedaba ahí sentada unos minutos, sin decir nada, acariciándole el cabello, y volvía a su sillón. Cierta noche, Elena finalmente habló por su cuenta. Estaban sentadas en la cocina tomando té con limón. En la televisión de la sala pasaba, bajito, una vieja comedia sobre teatro. En la pantalla, alguien dejaba caer un utilero de forma chistosa. Elena de repente se rió bajito. «Mamá», dijo, «ni siquiera estoy enojada con él, ni con Patricia, ni con ella. Estoy enojada conmigo misma». «¿Enojada contigo misma por qué, hija?» «Por no haber visto nada en 15 años. Tú lo viste enseguida». «Yo no lo vi enseguida, Elena. Dudé durante mucho tiempo. Pensé que tal vez fuera algo malo en mí después de tu papá, que tal vez me quedé injusta con los hombres. Tú también pudiste haberte equivocado. No me equivoqué. No te equivocaste, pero tú tampoco eres tonta, hija. Tú amabas. Una persona que ama no es investigadora, cree. En eso se sostiene el amor. Si todas las esposas desconfiaran de sus maridos, no existiría ninguna familia». Elena se quedó callada moviendo la cucharita en el té. «Mamá, ¿y cómo aguantaste aquello en su momento con mi papá?», Teresa pensó. «Te cuidé a ti. Así lo aguanté. No tenía tiempo de quedarme tirada». «¿Y yo? ¿Yo qué tengo que cuidar, mamá? No tengo hijos, no tengo a nadie». «Te tienes a ti misma para cuidar, hija. Levántate ahora de nuevo como de pequeña. Tienes tiempo, tienes manos, tienes cabeza y tienes un trabajo que amas. Los niños de la guardería te están esperando. Ve». Elena, por primera vez en todas esas semanas, sonrió débilmente. «Me deben estar esperando. Mi Olguita ya dice 2 palabras. La extraño». «Pues sí. No es toda la vida, Vitiño. No es toda la vida ese restaurante. La vida es más grande que eso». Al día siguiente, Elena salió sola a comprar pan a la esquina con el abrigo de siempre, sin maquillaje, con el gorro casi cubriéndole las cejas. Teresa la dejó ir sola. No fue tras ella, aunque quisiera. Elena volvió unos 20 minutos después, con un pan y un cartón de leche, y sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas por el frío. Fue la primera vez en más de 20 días que apareció algo de color en su rostro. La solicitud de divorcio, Elena misma la presentó. Sin consejos de su madre, sin largas discusiones. Simplemente una noche dijo: «Mamá, mañana voy al juzgado. Los documentos ya están listos». «Está bien, hija. ¿No me vas a preguntar si estoy segura de esto?».
No, dijo Teresa. Ya hace tiempo que no pregunto. En el juzgado, Elena se mantuvo tranquila, no lloró, no se justificó, no explicó más de lo necesario. Víctor intentó hablar sobre las circunstancias familiares, sobre dificultades pasajeras, sobre cómo todavía se podía arreglar todo. Elena escuchó en silencio. Cuando la jueza le preguntó si insistía en el divorcio, Elena respondió con una sola palabra: insisto. Y Víctor, por primera vez en su vida, vio frente a sí no ya a aquella mujer dulce y confiada que siempre le creía todo, sino a una persona a través de la cual sus palabras ya no pasaban. Pasaron 2 meses más. Elena volvió al trabajo, volvió a llevar de la mano a los niños de la guardería, a ensayar con ellos las canciones sobre la lluvia y sobre la mamá. Por las noches, después del trabajo, iba con frecuencia a casa de su madre. Ya no volvía a su departamento vacío, sino a casa de Teresa. Se sentaban en la cocina, pelaban papas para la cena, hablaban de todo. Los vecinos, la nueva telenovela, que en el mercado habían llegado manzanas buenas. De Víctor ya no hablaban, sin haberlo acordado especialmente. Simplemente fue pasando así. Un domingo, después de cenar, Teresa estaba levantando la mesa en el pequeño departamento de su hija. Elena misma había cocinado esa vez, hizo un guisado siguiendo la receta de la abuela, y ahora las dos lavaban los platos juntas. Teresa abrió el cajón de arriba del ropero buscando un trapo de cocina limpio, y se topó con una tarjeta. Grande, elegante, con rosas doradas en relieve. Teresa la tomó entre las manos. Era esa misma tarjeta que Víctor le había dado a Elena en su 5º aniversario de bodas. Adentro, con la letra cuidada de él, un mensaje de amor y promesas de fidelidad, firmado como su Vitiño. Teresa giró la tarjeta despacio entre las manos. Unos 10 años antes la habría roto en pedacitos ahí mismo, con gusto, pero ahora, por algún motivo, no tuvo ganas de romperla. Elena se acercó, miró por encima de su hombro, la reconoció, inclinó levemente la cabeza hacia un lado. «Ah», dijo, «se me había olvidado que eso todavía estaba ahí. ¿La tiro?» Elena lo pensó, sacudió la cabeza. «No hace falta romperla, mamá, ya no duele. Solo ponla en algún lado». Teresa abrió el cajón de abajo del ropero, donde Elena guardaba papeles inútiles, cuentas viejas, manuales de planchas ya descompuestas, propagandas de pizzería. Puso la tarjeta ahí, cerró el cajón y ya. ¿Más té?, preguntó Elena. «Sirve, hija, con tu mermelada de fresa. Este año te quedó muy buena». Se sentaron a la mesa. Afuera ya estaba casi oscuro, y en algún lugar del patio maulló bajito el gato pelirrojo del vecino, que se había acostumbrado a subir al balcón. Elena le sirvió té a su madre en su taza favorita, blanca, con una florecita azul pequeña. Puso el frasco de mermelada, se sentó enfrente, apoyó la barbilla en la mano y se quedó mirando a su madre. Teresa bebía el té a sorbos, soplaba para enfriarlo, miraba a su hija. El rostro de Elena todavía se veía cansado, todavía con sombras oscuras bajo los ojos, pero la espalda estaba derecha, los ojos tranquilos y las manos sobre el mantel, sin ningún temblor. Y Teresa entendió lo principal. Lo que había pasado en el restaurante no había sido su victoria. La victoria no estaba en haber desenmascarado al yerno frente a 40 invitados, no estaba en las grabaciones, en las cámaras, en cómo la tía Silda le había hecho la señal de la cruz a sus espaldas. Todo eso había sido solo un medio. La verdadera victoria estaba ahí, sentada frente a ella, erguida, tranquila, empezando a sonreír de nuevo. Una hija que no se quebró. Una hija que no corrió detrás del traidor para justificarse. Una hija que por primera vez en su vida tomó una gran decisión sola y que ahora seguirá viviendo con la espalda erguida, como su madre siempre le enseñó, sola. «Mamá», dijo Elena, «¿qué tal si el próximo domingo vamos al Panteón Viejo a visitar a la abuela? Ya tiene tiempo que no voy». «Vamos, hija», respondió Teresa,
y le sostuvo la mano por encima de la mesa. Claro que vamos. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.